Queridas hermanas y hermanos, les parecerá extraño lo que les voy a pedir en este momento, pero háganlo por favor. Ya más adelante entenderán por qué. Por favor, pongan su atención, no tienen que voltear a mirarlos si gustan, pongan atención en sus pies, piensen en sus pies. Incluso muevan un poquito el pie derecho y después el pie izquierdo, y ya con esto es suficiente. Ahora sí, comienzo. Fíjense que en el año 2002, cuando el episcopado, es decir, todos los obispos del país, me pidió que compusiera el canto para la canonización de Juan Diego, a la que vendría Juan Pablo II a México, pensé en qué texto de la Sagrada Escritura me podría inspirar para hacerlo. Y decidí utilizar el texto del profeta Isaías, capítulo 52, versículo 7, que dice: «Qué hermoso es ver correr sobre los montes al mensajero que trae la buena nueva». ¿Por qué pensé en este texto para el canto? Por tres razones que coincidían en este evento: la Virgen de Guadalupe, punto 1, Juan Diego, punto 2, y el Papa, punto 3. ¿En qué coincidían? Para explicarles, inicio hablando del arcángel Gabriel, que es por excelencia el mensajero de Dios. El nombre hebreo de Gabriel significa Dios es mi fuerza o Dios me fortalece. Esto nos hace entender que Dios, a través de sus mensajes, de sus buenas noticias, siempre nos fortalece. Simplemente saber que Dios está con nosotros en las buenas y en las malas nos fortalece. Por eso, Gabriel en varias ocasiones inicia su mensaje cuando se aparece diciendo: no temas. O como le dijo a la Virgen María: el Señor está contigo. Así nos dice Gabriel también a nosotros: no temas, el Señor está contigo. En el Nuevo Testamento, Gabriel se apareció primero a Zacarías, esposo de Isabel, para decirle que aunque no podían tener hijos, Dios les concedería un milagro y serían los padres de Juan el Bautista, quien prepararía el camino al Salvador del mundo, a Jesucristo. Posteriormente, cuando Isabel llevaba ya 6 meses de embarazo, Gabriel se le apareció a la Virgen María para anunciarle que ella había sido elegida por Dios para ser la madre del Salvador. Y como prueba del poder de Dios, le anunció que su prima Isabel estaba esperando un hijo. Tanto para Zacarías e Isabel como para María, el mensajero Gabriel había sido fuente de buenas noticias, de la buena nueva de Dios. En este caso, los pies de Gabriel, por ser un arcángel, quizás no habían corrido sobre los montes, pero sí se había aparecido en 2 de ellos: en Jerusalén, que está en un monte, a Zacarías, y en Nazaret, que está en otro monte, a María. Pero, ¿se acuerdan qué hizo María cuando recibió la noticia del ángel? Por supuesto que lo saben. Se alegró al saber que ella sería la madre del Cristo y que su prima Isabel estaba embarazada. Pero no solo se alegró, sino que también se preocupó y se ocupó en ir a ayudarla. Por lo que con la ayuda de San José se puso en camino hacia Ain Karem, población situada a unos 150 kilómetros de de Nazaret, a unos pocos kilómetros de Jerusalén, para visitar a su prima que vivía en las montañas de Judea. Imagínense a María, 150 kilómetros desde Nazaret hasta Ain Karem, muy cerca de Jerusalén. Qué hermoso fue ver correr sobre los montes a María para llevarle a su prima la buena nueva de que podía contar con ella para el alumbramiento de Juan el Bautista. En ella, en María, Isabel pudo reconocer la presencia de Dios y por eso le dijo, como nosotros le decimos constantemente: bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Años después, también fue hermoso ver correr sobre los montes los pies del hijo de Zacarías e Isabel,
30 años después, Juan el Bautista, ya adulto, preparando el camino del Señor, anunciando la buena nueva de que las profecías del Antiguo Testamento se estaban cumpliendo. Los pies de Juan Bautista anunciando esto. Y cuando Cristo comenzó a predicar, también fue hermoso ver correr sus pies, anunciando la buena nueva sobre el monte de las bienaventuranzas, 1. Sobre el monte donde multiplicó los peces y los panes, 2. Sobre el monte Sión, 3. O el monte del templo de Jerusalén, 4. Sobre el monte Tabor en su transfiguración, anunciando su entrega en la cruz, 5. Sobre el monte de los olivos, entrando triunfalmente a Jerusalén para su pasión, 6. Subiendo al monte Calvario cargando la cruz de redención, 7. Y despidiéndose de sus discípulos en el monte de la Ascensión. De esa manera, nuestro Señor dejó marcados esos montes con sus pasos, con sus huellas, como tierra santa y lugar de la buena nueva. Pero hubo otros pies que de alguna manera se posaron en los montes para traernos buenas noticias. En un tiempo en que en nuestra tierra mexicana los indígenas se sentían abandonados por sus dioses o apenas se abrían a la buena y a la nueva fe, en un tiempo en que había una fuerte separación y oposición entre indígenas y españoles, la Virgen María puso sus pies sobre el monte del Tepeyac para mostrar el amor de Dios y unir bajo su manto a indígenas y españoles en una misma fe. Pero para ello necesitaba de un mensajero que la mañana del 9 de diciembre de 1531 corría también por aquel monte para llegar al catecismo a Tlatelolco, abrigado únicamente para el frío de invierno, con una humilde tilma o ayate, Juan Diego. Fueron los pies de ese humilde heraldo los que una y otra vez corrieron entre el Tepeyac y la naciente Ciudad de México para llevar el mensaje de amor de la Virgen María, hasta que ella enviara a Fray Juan de Zumárraga la prueba de las rosas y con ellas se estampara en el humilde ayate. Finalmente, en el canto que compuse, me inspiré en los pies de otro gran mensajero de buenas noticias que no solo recorrió los terrenos de Polonia sembrando fe y esperanza, incluso durante la ocupación nazi, sino también durante sus 26 años de pontificado, en los que recorrió casi todo el mundo realizando 104 viajes apostólicos fuera de Italia y 146 dentro de Italia. Unos pies que comenzaron jóvenes, pero unos pies que se fueron cansando. ¿Cómo me conmovió verlo en su última visita a México, precisamente para la canonización de Juan Diego, en que sus pies, cansados por el trabajo, la enfermedad y la edad, apenas podían caminar? Pero él vino como mensajero de Dios y heraldo de la Virgen, quizás a despedirse de la Virgen María que le acompañó tanto en su pontificado, o también para agradecer a los mexicanos que le inspiramos tanto en su primer viaje en el mundo para que siguiera visitando otros países como mensajero del Evangelio. Sus pies cansados eran un signo y al mismo tiempo un homenaje de su entrega a Dios y a la Santísima Virgen María, como lo son también los pies de tantas personas que conocemos y que a lo largo de su vida nos han dado buenas noticias diciéndonos: ánimo, levántate, todo va a estar bien, confía en Dios, Dios está contigo, esto va a pasar, no te des por vencido. Entre esos pies están los pies de nuestros abuelos, nuestros padres, que se cansaron cargando al niño pequeño, después llevándolo a la escuela, después yendo al mercado para conseguir lo necesario para el alimento, y tantas cosas más. Están los pies de nuestros amigos o compañeros de profesión y hoy los podemos recordar y agradecerles su presencia en nuestra vida. Entre toda la gente que me ha acompañado a lo largo de mi vida, entre los que están todos ustedes,
Hoy viene a mi mente especialmente el padre Javier González, también compositor, director de la Escuela de Música y director del coro de la Ópera de Bellas Artes, porque él me ayudó a descubrir mi vocación sacerdotal y me animó en toda la formación. Sus palabras siempre fueron buenas nuevas y también él en su larga enfermedad, antes de morir, me dio testimonio de fe. Sus pies siempre fueron vigorosos, pero también como los de todos los humanos, como los de ustedes, como los míos, se cansaron por amar y servir. Qué importantes son nuestros pies. A veces no les dedicamos ni siquiera un poquito de atención, un masajito, un cuidado para sacar la uña desenterrada, un poquito de perfumito también antes de dormirnos. Los pies nos ayudan a acercarnos a otros, a recorrer grandes distancias para alcanzar nuestra meta. Nos permiten estar de pie, dispuestos al trabajo, a correr, a ayudar a otros como lo hizo la Virgen María para ayudar a su prima Isabel, a anunciar a Cristo como lo hicieron los pies de Juan el Bautista, sus discípulos, Juan Pablo II y todos los santos, a confiar en María como lo hizo Juan Diego y hablar de ella, a acercarnos a Dios y mostrarnos su amor, misericordia y perdón como lo hizo Cristo. Los pies de Cristo, qué maravillosos. Quizás por esto Cristo quiso lavar, purificar y fortalecer los pies de los apóstoles en la última cena. Imagínense, lavar los pies de los discípulos, incluyendo los de San Judas, Tadeo, pero también los de Judas Iscariote, que no entendió el mensaje, porque sus pies los utilizó para ir a traicionar al amigo. Hoy les pido, como al inicio, que volteen a mirar sus pies, o si no quieren verlos, que pongan la atención en ellos, muévanlos un poco, siéntanlos, agradezcan por ellos y pregúntense si los hemos, si los han utilizado para cruzar los montes de malas noticias, egoísmo, indiferencia, chismes, blasfemias, tantos montes para llevar buenas noticias, para animar y levantar, y que esos montes cambien. Si no ha sido así y hemos vivido por comodidad, como el paralítico que no utilizaba sus pies, como el paralítico a quien Jesús sanó, digámosle a Jesús que en este tiempo de Adviento nos ayude a caminar en el sentido correcto, a recuperar el camino, a enderezarlo, a recobrar fuerzas para llegar a nuestra meta, porque un día estos pies que nos soportan todos los días ya no podrán moverse. Que ese día, gracias a nuestro esfuerzo cotidiano, al ejemplo de la Santísima Virgen María y su ayuda, lleguemos a la presencia de Dios. Cuando esto que les estoy diciendo se les olvide, piensen en el texto de Isaías o canten la parte sencilla de mi canto, que se interpretó, por cierto, con más de 100 músicos y un coro de más de 100 voces, con el tenor Ramón Vargas. Bueno, ciertamente la primera parte tiene una introducción en náhuatl y con ritmos prehispánicos, pero la parte sencilla es muy fácil de cantar y de hecho escucharemos un fragmento en el ofertorio. El texto, recuérdenlo bien: qué bello es ver correr sobre los montes al mensajero que trae la buena nueva. Seamos mensajeros en los montes, que la gente diga: qué hermosos los pies de mi esposo, de mi esposa, de mi padre, de mi abuelo, de mi hijo, de aquellas personas que han estado junto a mí. Y yo, en nombre de Cristo, lavo y beso los pies de todos ustedes.